Bueno, listo. Entonces, vuelvo a ustedes acá. Vamos a seguir admitiendo. Bien. Entonces, vamos a comenzar la charla. Somos 33 personas ahora. A medida que se vayan uniendo, veremos. Las personas que me vayan a grabar, avísenme si están listas. Bueno, yo empiezo de todas maneras. Ana María, no sé quién era. Empecemos con una oración. Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Nuestra Señora, sede de la sabiduría, ruega por nosotros. Bien, entonces, vamos para adelante. Yo propuse esta charla a todos ustedes, mis queridos padres y madres que hacen homeschooling, que se han animado, que están considerando, porque yo veo que muchas veces en el chat, cualquier cosa que no se escuche bien, alguno de ustedes avise. Yo voy a poner el chat acá. La idea es, vayan guardando sus preguntas para el final, por ahí las pueden hacer, hacia el final empiezan a hacer las preguntas o escríbanlas, después las buscamos. Y yo dejo el chat abierto para ir viendo quién, si alguno tiene algún problema, ¿no? Espera, bueno, en realidad, espérate. Me tengo que ver a mí también. Bueno, entonces, a mí se me ocurrió darles esta charla porque muchas veces yo veo que ustedes que han salido del... Ah, mira, Gisela. Hola, Gisela. Yo veo que ustedes que han salido de los colegios tradicionales muchas veces siguen pensando de una cierta manera. Entonces quería dar una charla que sea un poco seminal, un poco que nos ubique a todos un poco en el mapa y que todos esos esfuerzos que ustedes están haciendo, que son fantásticos y que yo hago en Sede Sapiencia, que es un colegio fuera del sistema, es presencial, pero tiene un programa que empezó con un programa como de homeschooling y demás, eh, pero tiene la misma intención que el de ustedes. Yo hice mucho homeschooling en Estados Unidos, viví muchos años allá, viví 20 años, de los cuales 14 de casados, hice 6 años de homeschooling en Estados Unidos con el sistema de Mother of Divine Grace, conocí a Colby, Seton Academy y demás, fui a Thomas Aquinas College, hice toda una educación en artes liberales, por lo cual me animé a fundar un colegio que sea de primaria y secundaria, que es justamente un poco el sistema, o el sistema de educación que deberíamos hacer todos los que somos católicos y cristianos. Y de eso un poco les quería hablar hoy. O sea, ubicarlos un poco en la palmera. Ok, me fui del colegio, ahora estoy haciendo homeschooling. Now what? ¿Qué hago ahora? Muchos de ustedes hacen preguntas tipo, hoy en día, ¿qué tengo que hacer? Tengo un chico de 5 años, de 4 años, de 7 años, de 10 años. ¿Qué libro le doy a leer? ¿Qué hago? ¿Qué hago para historia? ¿Qué hago para esto? ¿Qué hago para aquello? Y eso me da una pauta de que aún no se han desescolarizado de alguna manera. Aún están confiando en el papá Estado que nos dice y nos tiene que decir qué hacer y en qué momento. Y no se han dado cuenta que han adquirido una fascinante libertad y una capacidad como padres, que ustedes tienen la gracia única, que si la dejan fluir tienen una enorme capacidad de educar a sus hijos como mejor los ven. ¿Por qué? Por aquel magnífico principio de la subsidiariedad, que es el principio que nos dice que el que está más cerca del tema o del problema a resolver es el que mejor sabe qué hacer. Entonces, yo tengo en realidad 3 charlas en una. Lo que voy a hacer hoy, porque dicen que la buena retórica hay que decir lo que uno va a decir, después decir lo que uno dijo. Entonces, lo que voy a hacer hoy es básicamente hablarles de qué significa educar. Más allá de si es unschooling, homeschooling, escolaridad presencial, etc. ¿Qué significa educar? Luego les voy a hablar de, bueno, qué significa educar en casa, qué significa educar en general y cómo debe ser, o sea, cómo lo hacemos, qué cosas debo pensar.
Y por último, les voy a más o menos dar un poco la visión y misión que nosotros hemos desarrollado, o sea, qué es lo que queremos, qué producto final queremos nosotros en sedes, en donde yo estoy, y qué es lo que yo creo que ustedes como padres deberían también buscar, deberían prestar atención a eso, porque cuando yo busco un producto final no estoy buscando una opción. Yo mantengo la tesis de que no son opciones educativas, por ejemplo, el colegio católico o el colegio de artes liberales o el colegio estatal. Yo creo que hay una sola forma de educar al hombre, y después hay varios caminos en el medio, pero hay una sola forma de educar al hombre y es según su naturaleza, como todas las cosas. Si ustedes quieren domar un caballo, hay un par de formas de domar caballos, pero en general lo que hay que hacer es hay que ir de A a B. Es lo mismo acá. Eh, entonces yo quería un poco avivarlos, sacarlos del modelo de pensamiento escolarizado y ponerlos en un poco en el modelo que es muy sano, el unschooling, pero llevarlo a algo un poco más, después hay alguna estructura tiene que haber. Entonces, vamos a comenzar con el tema de qué significa educar. Eh, si ustedes saben, no sé si saben, pero la palabra escuela viene del griego schole. Y schole o school o escuela es el griego para la palabra ocio. Ocio, dice Joseph Pieper y dicen los antiguos, es lo que es opuesto al negocio. La negación del ocio es el negocio, que es lo que hacemos todos los días. El hacer, 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 eso es el negocio. El ocio, o leisure, es el tiempo libre, dedicado, no a vagar, sino a la contemplación. Joseph Pieper en El ocio y la vida intelectual dice que es el ocio en última instancia es el tiempo que le dedicamos a hacer todas esas cosas que nos van a llevar a lo que pide el tercer mandamiento, a la adoración litúrgica. Eso es muy interesante porque él dice que la asedia, que es el pecado que nos caracteriza como esta época moderna, que es la asedia, es una especie de tristeza intelectual o fiaca intelectual y tristeza porque lo bueno cuesta y porque nosotros en nuestra naturaleza caída nos cuesta mucho. Entonces uno se pone triste que, uy, nunca voy a llegar y tira todo a la marchanta. Y dice Santo Tomás de Aquino que el ocio es un pecado en contra del tercer mandamiento. Lo que es interesante, perdón, el ocio, la asedia es un pecado contra el tercer mandamiento y Joseph Pieper lo une, dice, es en el tercer mandamiento es donde Dios descansó, o sea, la santificación de la fiesta, la celebración, es donde Dios descansó. Y ese descanso es el ocio. El ocio de Dios es nuestro ocio, que es el momento de celebrar, de hacer un festín, un banquete y de tirar todo un poco, es el sentido más profundo de la liturgia. Por eso la Biblia siempre habla del banquete celestial y demás. Entonces, si nosotros estamos educando para llegar a Dios, de alguna manera, porque como dice Simon Sinek, algunos de ustedes habrán visto su famoso charlita de TED que dice Start with Why. Comiencen con el por qué. Él tiene un círculo mágico, si quieren, o de oro, que es el por qué en el centro, el qué en un concéntrico y el cómo más afuera. La mayoría de ustedes, o sea, cuando discuten en el grupo de educar, yo noto que estamos todavía en el qué y en el cómo. ¿Sí? Por eso se discute unschooling, homeschooling, qué le doy ahora, qué le doy después, qué voy a hacer. Pero pocas veces veo que, o sea, ustedes asumen un qué, un por qué, ¿no? Y muchas veces ese por qué tiene que ver porque huí del Estado moderno, huí de la educación sexual, huí de un montón de cosas. Pero nuestro por qué para educar no puede ser una cosa negativa. Tiene que ser una cosa sumamente positiva, porque educar es básicamente, según Santo Tomás,
perfeccionar las potencialidades humanas, o sea, hacernos perfectos, hacernos más hombre, ¿no? Ustedes saben, en la teoría aristotélica, el bebé nace perfectamente hombre en el sentido de naturaleza, pero no perfectamente hombre en el sentido de que no es un hombre acabado todavía. El bebé le falta mucho, es imperfecto. Si lo dejo solo se muere de hambre, se muere de frío, no puede cambiarse, contrae enfermedades, necesita a la madre, al padre, la protección, etc. A medida que va viviendo, va adquiriendo, va perfeccionándose en varios sentidos hasta ser perfectamente hombre. Eso es simplemente teoría política aristotélica atomista, muy simple. Por lo cual, el hombre, decimos, es naturalmente social y se perfecciona en la sociedad. Entonces, start with the why. Comencemos por el por qué. ¿Para qué educamos? En última instancia, ¿para qué vivimos? Porque para eso educamos, ¿no? Para vivir bien. Si Aristóteles diría, educamos para poder ejercer la política, esto es, para poder vivir una vida de virtudes que me haga eminentemente libre y capaz de tomar decisiones libres para vivir la política. Pero eso es Aristóteles, 300 años antes de Cristo. Después de Cristo tenemos la perfección, que es nosotros vivimos para vivir la vida de virtud, para llegar a la visión beatífica, o sea, para lo que dice el punto 1 del catecismo, ¿no? Para conocer, amar y servir a Dios en esta tierra y en la tierra no, y en el cielo. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, ¿no? Se van a fijar que el Padre Nuestro es, si quieren, la oración que marca toda la vida, es perfecta. Resume los salmos, marca toda la vida, es fantástico. Bueno, entonces nosotros fuimos creados como personas. Personas significa que somos imagen y semejanza divina, pero significa sobre todo que somos de naturaleza intelectual o racional. Tenemos un intelecto para conocer la verdad y una voluntad para amar la verdad. El verbo conocer y el verbo amar habría que detenerse en un montón de tiempo para esos dos verbos, ¿no? Pero conocer básicamente significa comprender o llegar a poner la palabra comprender con H en el medio, es como si yo pusiera mis brazos alrededor del concepto, ¿no? De alguna manera significa que yo conozco por las causas o conozco de una manera íntima. Y amar implica una libertad. Porque si yo no tengo libertad no puedo ejercer la virtud. Y si no ejerzo la virtud no estoy viviendo como hombre. ¿Me explico? Por eso muchas veces alguno de ustedes habrá escuchado a sus hijos que dicen, ay, ¿por qué todo es tan difícil? ¿Por qué Dios no nos puede crear de manera tal de que no podamos hacer el mal? Simplemente, tácate, estamos predeterminados, que me saque el libre albedrío y que yo simplemente lo que quiero es, bueno, eso sería un infierno, no nos iríamos al cielo porque no seríamos hombres, porque no seríamos personas, seríamos otra cosa. El perro, el gato, otras cosas, otros animales tienen esa realidad y bueno, no me deseo a mí mismo esa naturaleza. Prefiero ser persona y correr con ese desafío de amar a Dios libremente y poder después entonces ser como Él, o sea, ganarme esa vida. Entonces, de este concepto de conocer la verdad con la voluntad para amarla, o sea, la voluntad libre para amarla, para conocer, amar y servir a Dios, se derivan un montón de cosas. A partir de acá ustedes, como homeschoolers, se tienen que empezar a pensar, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para que mi hijo o hija llegue a conocer, amar y servir a Dios? Porque, no sé, si alguno de ustedes leyó Los Tres Monjes Rebeldes, que es un excelente libro sobre la fundación de la Trapa, ahí uno de los personajes dice, lo único que hemos de hacer es ser santos. Y si le hemos pifiado a eso, es que hemos errado todo en la vida, ¿no? Entonces, si yo tengo que conocer la verdad, y la verdad es ordenada o es orden, tiene que haber un orden también para conocer la verdad. Y la educación tiene que ser ordenada. ¿Qué quiero decir con esto? Lo primero tiene que ir primero y lo segundo tiene que ir segundo. Muchas veces nosotros
en el homeschooling sentimos que, bueno, ahora que soy libre, libre soy, salgo corriendo y puedo hacer cualquier cosa. Un día lo llevo al museo, otro día lo llevo a ver. Bueno, todo eso está buenísimo y los chicos aprenden, ¿eh? Se agarran de todo porque son re maleables. Realmente los chicos aprenden un montón y todo es aprendizaje. En ese sentido, el unschooling tiene razón, todo es aprendizaje. Sin embargo, si yo no les ordeno esas ideas, la cosa no llega a buen fin. Entonces, tengo que tener un cierto orden. Por ejemplo, yo les doy una epifanía que yo he tenido después de 12 años de educar acá en Argentina. Nosotros en sedes vamos de kinder hasta el último año, ¿sí? Ahora, yo me di cuenta, o sea, ¿qué es lo que ocurre en todos los colegios argentinos en el quinto o sexto año de colegios? Los chicos se van de fiesta de egresado en fiesta de egresado, piensan solamente en el viaje de egresados, ya como que empiezan a aflojar las responsabilidades y hay un montón de cosas que ocurren así. O sea, es un año donde la fiesta es lo máximo. ¿Qué es lo que yo descubrí? Ustedes van a ver que sus hijos tienen, van a ver que sus hijos tienen edades de aprendizaje y que en todas las edades ellos tienen sinapsis cerebrales que se le van neuronas, las neuronas van formándose y las sinapsis van haciendo medio y bueno, van tocándose unas a otras y van las neuronas y van adquiriendo capacidad de conocimientos diferentes. Nosotros hablamos de un conocimiento poético, un conocimiento gramatical, después hay una etapa lógica que es la adolescencia, no porque sean lógicos los chicos, sino porque el chico se interesa no solo en el porqué, sino en cuestionar todo. Y después una etapa romántica o, si quieren, una etapa eh, más bien retórica. ¿Eh? Entonces, nosotros hablamos de esas etapas y lo que nosotros descubrimos es que, bueno, por lo menos nosotros en sedes descubrimos que los chicos en realidad uno le va dando particulares, 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 particulares. Esto es un cuento, un caso, una cuenta matemática, y el chico va sumando un montón de particulares en todas las áreas o materias. Y cuando llegan los últimos 2 años, pasa un verano y vuelven, y el que era un adolescente completamente bobo pasa a ser una persona, bueno, pasa a ser una persona, digamos. Pasa, de repente uno se encuentra con una persona, con él dice, pucha, yo puedo hablar con este ser humano, que es fantástico. Este no era el vago que el año pasado, bueno, de repente se encuentra uno con una persona que habla, que está interesada en la vida, en las cosas serias, y eso es fantástico. Y de repente esa persona empieza a hacer preguntas ya no particulares, sino universales. Los últimos 2 años de estudio en el colegio secundario, preuniversitario, son cuando empieza el chico a unir las puntas, los universales. Si yo al chico le continúo dando particulares porque no entiendo que lo que me está pidiendo es otra cosa, lo que ocurre al final es que pasa por 12 años de estudios y dice, la verdad que no sé para qué fui al colegio, no aprendí nada. Eso es lo que se escucha hoy en día, no aprendí nada. Y va a la facultad y todavía no puede unir 2 y 2 son 4 porque no tuvo esa ejercitación. Porque la verdad que hay que ejercitar el ejercicio hay que ejercitar eso de hacer universales, de unir conceptos y unificarlos hacia siempre que ocurre esto es esto. O toda la educación se trata de amar, conocer y servir a Dios. Toda la educación se trata de religar al hombre con Dios y comprender cómo ocurre eso. Entonces, lo que nos empieza a pasar es, el chico nunca llega a adquirir una cosmovisión. Y entonces llega a la edad de ustedes y mía y ve el caos alrededor, el votante vota igual que siempre, no aprende los errores, no puede, o sea, sale gente a decir que el pasto es azul y el cielo es verde y que la persona no es una persona y que es una persona justo antes de nacer, pero después de nacer, o después de nacer nadie es una persona, pero justo antes no, y entonces hay que se lo puede abortar, asesinar, etcétera, etcétera. Y uno dice, ¿cómo puede ser tanta irracionalidad? Bueno, es que la educación moderna, enciclopédica, no une puntas. Y ese es un riesgo que corren ustedes también, como madres y padres, si en casa no arreglamos este tema. Entonces no es suficiente sacar el chico del colegio y ponerlo en casa. Le tengo que dar las cosas en un orden adecuado que se adecue a ese orden de la verdad.
que está ahí afuera y al cual yo tengo que adecuar mi intelecto, ¿sí? La verdad también es bella. O sea que los chicos no nacen con buen gusto, lo heredan de ustedes. Entonces, acá está, llegó Bea, así que me siento más interpelado ahora. Entonces, no nacen con el buen gusto, ustedes lo tienen que formar ese buen gusto. Entonces, lo que ocurre es que yo le debo dar cosas que no solo sean ordenadas. O sea, yo lo saqué del colegio, lo saqué de los feos manuales, lo saqué de esas cosas, no le voy a seguir dando lo mismo. O sea, hacer colegio en casa no es hacer como todo el mundo hoy en día cree que está haciendo homeschooling. No, está haciendo el programa estatal en casa. Eso no es homeschooling. Eso es trasladar la escuela a otro lugar, pero es lo mismo, es el mismo colegio que antes. Porque no, es accidental si estoy en casa o estoy en el colegio. Entonces le tengo que dar cosas bellas, porque la verdad es ordenada, es simple y es bella. Y como es simple, tengo que integrar los saberes. Como les decía recién, tengo que lograr hacer todas las cosas pensando, cuando mi hijo tenga 16, 17, 18 años, va a empezar a comprender de lo que le estoy hablando hoy que tiene 7 y 8 años. ¿Me explico? Eso es re importante. Entonces empiezo a pensar a futuro y entonces tengo que ordenar mis ideas de manera tal de que lo que yo le voy dando va llegando y cuando el chico llega a los 18 años, empieza a decir, y empieza a tener la capacidad de juzgar según las categorías divinas, no según las categorías del hombre. Porque yo fui formándolo en cómo Dios nos ve a nosotros. Lo fui formando en lo bueno, lo bello y lo verdadero de manera ordenada. En la filosofía, o sea, hoy en día se considera que la filosofía es como el filósofo es como alguien que tiene saberes así, se lo opone a las ciencias, ¿no? La objeción es que el filósofo no es preciso y que las ciencias son precisas. Y no hay nada más lejos de la realidad. La primera de las ciencias filosóficas es la física. No la física matemática, sino la física aristotélica. Los principios de cómo es la naturaleza y cómo funciona. Entonces, todo eso lo tengo que educar. Todo eso se lo tengo que dar al chico, acordándome que yo no soy otra cosa que una causa secundaria del saber. Esto es otra cosa que ustedes los padres tienen que darse cuenta. Ustedes no son los que le imprimen el saber a sus hijos. Cristo le imprime el saber a sus hijos. Ustedes son simplemente los tutores, el palito que está al lado del árbol, que lo guían y que lo sostienen en la tormenta. Y que de alguna manera ustedes van removiendo. Como ustedes ya vivieron más tiempo que ellos, tienen más experiencia. Entonces cuando el chico dice, no entiendo esto, su función es ver qué es lo que él no entiende, para remover los obstáculos y no para explicárselo. Con lo cual, sabrán que son buenos educadores si hacen muchísimo más preguntas de las que responden. Ustedes no deberían responder preguntas, el chico debería responder preguntas. Pero ustedes tienen que ser capaces de preguntar y repreguntar hasta que el chico entiende cómo relacionar las cosas, porque las cosas están relacionadas. Entonces, estamos buscando eventualmente llegar a educar desde las causas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que busca todo ser racional? ¿Por qué los chicos se aburren en el colegio? ¿Por qué quieren huir del colegio? ¿Por qué significa que la educación es enciclopédica? Es que no enseña desde las causas. Enseñar enciclopédicamente, para el que leyó Dickens, es describir el caballo enciclopédicamente para un manual de anatomía o de veterinaria. En cambio, entender lo que es un caballo es montarlo, andarlo, verlo, acariciarlo, y lo otro también, pero es integral el saber. Conocer desde las causas lo que son las cosas. Entonces, mi primer elemento de juicio es, ¿le estoy enseñando al chico las habilidades necesarias para que eventualmente conozca desde las causas? Porque es evidente que los chicos más chiquititos no van a poder conocer desde las causas. Que es otro de los errores que yo veo muchas veces, es, ¿está bien o está mal que yo le muestre, no sé, que le cuente el manual? Nosotros estamos enamorados de una versión de la historia o un autor, y se lo queremos dar a nuestro hijo y por ahí se lo damos muy rápido, ¿no? Entonces, o por ahí nuestro hijo es capaz de leer Tolkien, pero
no de comprenderlo realmente como lo comprenden ustedes cuando lo lean a los 30, 40, 50 años. Pero está bien, hay una edad donde se debe leer eso como una aventura. Entonces, yo lo que hago es, como decía Charlotte Mason, voy abriendo puertas y ventanas para que los chicos vayan eligiendo y vayan saliendo adelante. Pero no son cualquier puerta y cualquier ventana. Recuerden que ustedes tienen que ordenar la educación de manera tal de que vayan educándolos para llegar a esa santidad, o sea, para llegar a comprender lo más importante y a amar lo más importante y a ponerlo primero, o sea, las prioridades. Por eso, por ejemplo, una de las, si quieren, uno de los modelos lindos que hacen algunas mamases en Estados Unidos es concebir de su casa como un pequeño monasterio. Por ejemplo, eh, bueno, más adelante les voy a hablar de este tema, pero es considerar que mi casa es como un pequeño monasterio. ¿Eh? Este, y recuerden que el jolé significa ocio, que es para la contemplación, no es para la acción. Primero y muy, muy primero la contemplación. Todas las actividades que ustedes hagan que vayan hacia eh, enseñarle al chico a prestar atención con sus 5 sentidos, son actividades que le van a enseñar al chico a rezar y a contemplar, o sea, a enfocarse. Algo que es muy difícil muchas veces presencialmente, ustedes tienen la ventaja en casa de tener más capacidad de que los chicos se concentren, de que dejarlos tranquilos y darles un ambiente, música clásica, lo que fuera, para que los chicos puedan concentrarse. Bien, vamos con 2 descripciones rápidas porque se preguntó, ¿no? Unschooling y homeschooling. ¿Qué significa unschooling y qué significa homeschooling en realidad? Unschooling es un término que fue creado por un tal John Holt, que era educador o es educador, no sé si vive o no vive. Vio que el sistema presencial moderno no era necesario para que el chico aprendiese. Eso cada vez se ve más. Y la gran sorpresa de estos días, para mí, la sorpresa de todos va a ser que todos los chicos que realmente hicieron sus tareas en casa van a volver mucho mejor al colegio de los que, ¿no? Por algún motivo el sistema creo que se va a llevar una sorpresa de que los chicos aprendieron más en casa que en el colegio. A mí me pasa que los más inquietos en el colegio, los que siempre se distraen y se sacan baja nota porque están distraídos en clase, son los que más responden ahora en el 1 a 1 por Zoom, por ejemplo. Es gracioso, pero bueno. Holt vio que el sistema presencial moderno no era necesario y que en muchos casos es un obstáculo para el aprendizaje. El colegio moderno en muchos casos tiene, por los argentinismos propios nuestros, de la clase, la distracción, la cargada, los chistes, como los chicos están siempre cansados en momentos diferentes, siempre hay obstáculos, obviamente, hay distracciones, ¿no? Y que el chico se puede educar en cualquier lado. Entonces, lo primero, eh, él habló de un unschooling o una desescolarización. En su sentido más lato es la idea de que no tengo que ir al colegio para aprender. Yo puedo aprender en todos lados. Entonces, el ideal para mí del homeschooler o del unschooler es la persona que vende el departamento a la casa, se compra un velero y se va a dar la vuelta al mundo 2 veces con todos sus hijos adentro. Eso, bueno, porque ahí aprendes todo. Y además aprendes realmente a interactuar con tus hermanos y hermanas, pues no te queda otra. Estás en un lugar chiquito y tenés que aprender. Y si el padre trajo una biblioteca interesante, van a leer todos los libros. Y van a aprender a navegar, van a aprender matemáticas, geometría, astronomía, van a aprender todo. Las artes liberales van a aprender todo y van a aprender las cosas en los lugares donde ocurrieron, porque vas de un lugar a otro en el velero, de acá para allá, está buenísimo. Bueno, eso es una idea que con muchas modificaciones, ¿por qué no? Lo pueden hacer ustedes. Cualquiera de ustedes puede agarrar a los chicos, ponerlos en una camioneta y, al menos en vacaciones, llevarlos a lugares donde ellos van a vivir en persona la historia que han estudiado antes, ¿no? Y si los preparan, mejor aún. Tenemos una escuela melliza nuestra en Paraguay, en Ciudad del Este, que a los chicos una vez al año van de viaje. Y bueno, el año pasado fueron a Cusco a aprender todo sobre el Imperio Arcaico en Cusco, que está buenísimo. Si lo pueden hacer, está buenísimo, ¿no? Pero uno aprende en todos lados y no hace falta una educación formal. Entonces, el primer chip que hay que sacar
es salir del colegio, en realidad ustedes piensen, tienen hijos que nacen de 0 hasta los 18 años, los tienen que entregar capaces de votar con conocimiento de causa, de enfrentarse a una educación universitaria que les dé una profesión, pero en realidad no es para eso para lo que los educaron, pero es una realidad, van a tener que mantener una familia algún día, y de ser grandes ciudadanos, o sea, santos, grandes ciudadanos y grandes padres y madres. Eso es lo que significa procrear, crear otro como yo. Entonces, tienen 18 años para hacerlo. No, en realidad sí, 18 años para hacerlo. A partir de ahí, bueno, se pone más difícil. Los primeros 6, 7 años son fundamentales. Pero bueno, eso es lo que ustedes tienen. Todo lo del medio, las divisiones del medio, son artificiales. Son cosas que a lo largo de la historia del hombre se fueron poniendo por diferentes visiones del hombre, que es un poco a lo que yo quiero ir. Pero lo que se hace en el medio no es una nebulosa. Dicen, o sea, nadie en realidad ha visto un átomo tal cual es. O sea, los telescopios electrónicos cuando sacan una fotografía de un átomo, no es el átomo lo que están viendo, sino es una construcción matemática que se refleja en el telescopio electrónico, etcétera, etcétera. Lo que sí se ve es una nube de energía. Se presume, porque la naturaleza actúa de la manera más eficiente, que los electrones tienen órbitas de la forma más eficiente y ahorrativa en cuanto a energía posible. Con lo cual se dice que los primeros electrones tienen órbitas circulares, y la segunda o tercera, qué sé yo, y eventualmente tienen esa cosa que ustedes ven cuando ven el átomo, esa cosa complicada que hace, bueno. Pero lo que ustedes ven es una nube en el medio. Bueno, la educación es parecida. Hay una nube de los 5, 4, 3 años, 1 año, hasta los 18 años. Pero lo que hay adentro es ordenado, no es un desorden, no es cualquier cosa. Entonces, una de las cosas que ustedes tienen que prestar atención es, hay un orden, ¿eh? Entonces, si bien yo puedo hacer unschooling, no puede ser un viva la pepa, sino que tengo que ir educándome a mí mismo, porque no puedo dar lo que no tengo, en cómo tengo que educar yo a los chicos, ¿sí? Una de las ideas de los unschoolers, según el sitio web supraescolar, que los describe así, dice: las familias unschooling confían en que el aprendizaje ocurre espontáneamente durante el curso diario de la vida. De esta forma, puede parecer que un niño unschooling no hace nada gran parte del tiempo. Otras veces, con metas de aprendizaje específicas en mente, un niño unschooling puede utilizar materiales educativos junto con otras herramientas o recursos disponibles, incluyendo instrucción y dirección, enseñanza, lo cual puede generar una actividad idéntica a la del niño que trabaja siguiendo un currículum. Sin embargo, el niño unschooling hace el trabajo por su propia motivación. Yo digo sí y no. Hay un poquito de Piaget ahí que sí y no. Hay cosas que no son espontáneas, que no pueden ser espontáneas. Por ejemplo, el lenguaje. El lenguaje escrito no es espontáneo. Es una cosa que tiene símbolos que se han acordado y que tiene sonidos unidos a ciertos símbolos, que ustedes ven, el alfabeto cirílico no es lo mismo que el alfabeto nuestro, y entonces no es espontáneo. Yo hay cosas que tengo que aprender y me las tienen que enseñar, y las tienen que enseñar de una cierta manera según la naturaleza de lo que nosotros hacemos. Y lo que a mí me gustaría que ustedes mantengan siempre en mente es cuál es la naturaleza de lo que quiero hacer y qué es lo que el chico puede hacer a esta edad. Porque hay dos cosas. Tengo lo que yo le doy, o sea, el agua que vierto sobre el recipiente, y el recipiente mismo. Cuando el chico es un vasito de shot de whisky, no puede recibir toda la jarra de agua. Pero cuando va creciendo y convirtiéndose en un recipiente de 1 litro, puedo poner toda la jarra de agua. Entonces, tengo que ir despacio y tengo que ir según la naturaleza del chico. Entonces, tiene que haber el tema del orden, ¿no? ¿Cómo difiere esto del homeschooling? Bueno, el anglicismo homeschooling básicamente se aplica a cualquiera que no envía a un chico al colegio. Cualquiera que no lo manda a la escuela hace homeschooling, independiente del enfoque pedagógico filosófico. Yo, en realidad, prefiero utilizar un término que es educación sin escuela moderna, porque también ustedes piensen, los protestantes, sobre todo los evangélicos en Estados Unidos, argumentan incluso bíblicamente
Jerry Matatix, que se convirtió al catolicismo, pero que es un tipo que era pastor presbiteriano y demás, que el homeschooling es el primero, es el más natural de las formas de educar. Puede ser. Sí, es verdad que Dios lo educa a Adán en familia, Adán educa a sus hijos en familia, y así, 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 así. Pero cuando la polis o la ciudad se convierte en algo más complejo, ya los griegos tenían la academia, el liceo y diferentes modos, o sea, diferentes lugares o formas de enseñar a alumnos. Incluso en el Menón, Sócrates, cuando tiene que considerar si la virtud puede o no ser enseñada, argumenta que si puede ser enseñada es el tipo de cosa que se enseña, o sea, que puede ser comprendida intelectualmente, con lo cual tiene que tener una escuela, con lo cual tiene que tener maestros de virtud y discípulos de virtud. Y como él no los ve, dice, probablemente no sea una cosa así. Pero si fuera una cosa así, podríamos fácilmente identificar lo que es verdadero de lo que no, y a partir de ahí actuar en consecuencia en el tema de las virtudes, ¿no? Yo creo más bien que el movimiento homeschooling, como lo hacen ustedes, como lo hacemos nosotros, como lo consideramos en este grupo, es más bien, es una reacción a este siglo XX que empieza en Estados Unidos y que se expande a todos lados cada vez más, y que es una reacción más que nada, a pesar de que obviamente siempre estuvo presente el hecho de que los padres son los principales educadores de sus hijos y sus hijos aprenden más de ustedes que del colegio. En el fondo ustedes lo ven esto, porque aunque el chico vaya al colegio, siempre va a tener los valores de sus padres, con excepción de la terrible crisis de paternidad que tenemos hoy en día, junto con el terrible ataque ideológico que tienen los colegios. Unís esas dos cosas y tenés chicos que sí se enfrentan a sus padres, pero en realidad siempre fue un poco, yo soy de esta tribu, de esa tribu, soy de este clan, de ese clan, soy de esta familia, de esa familia, ¿no? Romeo, Julieta, lo que ustedes quieran. Siempre pienso como pensaron mis padres y mis padres como pensaron mis abuelos, voto como votaron mis padres, voto como votaron mis abuelos. Es difícil cambiar esas cosas. Entonces, pero el homeschooling responde más bien para mí, opinión personal, a el drama del Estado moderno. Es reaccionario al Estado moderno. Y el Estado moderno es una especie, acá el marido de Bea les puede explicar muchísimo mejor que yo este tema, pero es un Estado que es una sociedad anónima, una burocracia. Silvio, ahora tengo el screen broadcast. Bueno, no importa, sigo. Es una burocracia y de alguna manera deja de ser lo que el rey representaba en la tierra. O sea, si ustedes leen la Biblia, tienen a Dios Padre como Padre de Israel, y es el que los cuida, y hasta que Israel le pide un rey como las otras naciones. Y ahí aparecen reyes, y esos reyes se supone que suplantan a Dios en esa paternidad. Pero a medida que van, David comete un error que es gravísimo, que es pedir un censo, y en ese censo Dios se enoja mucho con él. Y ese censo, uno dice, ¿por qué se enoja tanto? Bueno, no solo porque es falta de confianza en la divina providencia de Dios, porque David quiere contar la cantidad de hombres que tiene para defender Israel y atacar. Y Dios dice, pero si nunca se trató de la cantidad de hombres, yo siempre fui el que te dio la victoria. Pero además hay otro tema con el censo, que es, el censo es como el comienzo de la burocracia, y el comienzo de la burocracia es como el rey, en vez de actuar de padre, quiere sacar información de sus hijos para manipular esa información. Entonces se convierte en una especie de, cada vez es menos personal la cosa, cada vez es menos paternal, cada vez hay menos paternidad, hay un modelo imperfecto de paternidad, hasta que se pierde completamente y el rey deja de ser rey o el gobierno deja de ser un gobierno y se convierte en una especie de sociedad anónima, una institución anónima que se ocupa de todas mis cosas, pero no se ocupa de mí, o sea, no me cuida ni respeta quién soy yo. Cristo, al instituir su iglesia con el Papa, que no por nada se llama Papa, y con los obispos, supuestamente vuelve a poner la paternidad en su lugar. Vuelve a poner a Dios al frente de toda la cosa. Porque el Papa no es el rey, sino es el representante de Dios en la tierra. Pero nuevamente, nos contagiamos de este Estado moderno
y la iglesia moderna se contagia de esto y vuelve a ser una especie de sociedad anónima, donde los obispos son administradores y no se hacen cargo paternalmente de aquello que se tiene que hacer cargo. Esta digresión es para indicarles que, de alguna manera, cuando no existe esa gracia en la sociedad, difícilmente puede existir en la educación. Y entonces los colegios se convierten exactamente en la misma imagen. Y eso es de eso es lo que ustedes huyen. Pero de nada sirve huir de eso si ustedes no reemplazan eso con la paternidad verdadera, que es la primera paternidad, que es la de ustedes. O sea que en realidad lo ideal sería que la paternidad se fuese de Dios, la patria, los padres. Pero hemos vuelto a nosotros a proteger, a salvar la familia, que es el primer núcleo de la sociedad, pero al mismo tiempo no es el más perfecto, según Aristóteles, según Santo Tomás, ¿no? Entonces, de alguna manera, los colegios en su momento supieron o quisieron ser esa institución intermedia que era más perfecta o mejor, pero bueno, perdieron el norte. Bien, entonces, sobre esto podríamos hablar años y años, ¿eh? Pero bueno, lo que yo quiero entonces es, bueno, entonces, en la escuela, en casa, ¿cómo educo? Entonces, volvemos a los principios. Start with why. Comiencen con el por qué. El por qué es la santidad. Y la santidad, para llegar a ser santo, si no llego a ser santo, he fracasado. Entonces, por lo tanto, el ambiente que provean en su casa, una de las cosas es, el ambiente de su casa tiene que llevarlos a la santidad. Y es ahí donde yo digo, tiene que ser un pequeño monasterio, en el sentido de que tienen que tener sus imágenes, un altarcito, tienen que poner todo en el contexto de la oración inicial, la oración final, el ángelus en el mediodía. Si tienen la oportunidad, recen laudes. Lo que dejaron de hacer aquellos que tenían que hacerlo, que es mucho el rezo de la liturgia de las horas, lo tenemos que tomar nosotros los laicos, que es cuando la iglesia fue más, cuando en el medioevo, cuando era todo más glorioso, la gente rezaba la liturgia de las horas. Los soldados sabían de memoria y cantaban la liturgia de las horas, y así lo hacían los laicos y sacerdotes, todos. Entonces, de alguna manera, recen laudes antes de comenzar con la familia y completen el día con vísperas si pueden. Hagan el ángelus en el medio, un rosario. Esas cosas van formando el alma y la mente de sus hijos para entender que lo más importante es Dios. A Él buscamos, y que todo lo que vos aprendés en el colegio, lo que aprendés en casi en todos lados, te tiene que llevar ahí. Lo segundo es, como la realidad es objetiva y puede ser descubierta, y esa realidad en última instancia fue creada, es Dios, y es creada por Dios la creación, yo tengo que llevarlos a los chicos a ver en todo, religarlos con Dios, a ver en todo una conexión con lo divino. ¿Sí? No por nada Dios hizo el trébol 3 en 1, y San Patricio lo usó muy efectivamente. No por nada está el número áureo en toda la naturaleza. Empiecen a hacer un poquito de research y van a ver que hay un montón de cosas que religan a los chicos con la experiencia divina. Mi calendario debe ser acorde a eso. Yo debo celebrar entonces, festejar las fiestas del calendario litúrgico. El chico tiene que entender que vive no tanto el calendario escolar nacional, las vacaciones de invierno, de verano y ¿cómo se llama? Los feriados nacionales. Esos son algunos importantes porque se rememoran cosas de la patria, pero tiene que vivir más bien el ciclo de Adviento, Navidad, Cuaresma, Pascua, el ciclo ordinario, que es la predicación del reino, o Pentecostés, perdón, el ciclo ordinario de la predicación del reino, la construcción de la iglesia, y de vuelta, Cristo Rey, y de vuelta a empezar. Entonces, de alguna manera, tiene que estar eso en sus casas. Tiene que haber un ciclo que sea concordante con lo que ustedes le predican todos los días y con lo que ustedes dicen que creen. Todos los días que dicen, creo en Dios Padre Todopoderoso. Si Dios es Padre Todopoderoso, mi visión de la historia no puede ser que son las causas solamente materiales. Hay un Dios que interviene cada tanto, hay un Dios que se ocupa. Entonces tengo que volver a la gran historia bíblica. La Biblia tiene que ser un centro y tiene que aprenderla muy, muy bien, leerla todos los años de alguna manera. Hay maneras de leerla, se puede leer los libros históricos un año, los libros proféticos, los libros
¿cómo se llaman? Los poéticos, los evangelios, las cartas de San Pablo. Se pueden leer en diferentes ciclos, pero lo ideal es si ustedes se pusieran 20 minutos todos los días 20 minutos, empezando por el Génesis 1 y terminando el Apocalipsis, en un año, 20 minutos, una persona normal, en un año lee la Biblia una vez. Si todos los años repiten esa experiencia, intercalando historia de la iglesia cada tanto, la manera en que ustedes van a formar a sus hijos va a ser completamente diferente. Y eso es importantísimo, porque eso los va a empezar a distinguir en una cosmovisión católica o cristiana y los va a distinguir del colegio. ¿Qué es? ¿El colegio qué es? Es un plan laico que asume la realidad de un Estado liberal laico, o sea, el Estado, ninguna institución intermedia, el individuo, una sociedad anónima, aunque sea una constitución, aunque lo que fuera, las leyes, etc., y sin Dios como causa. Por eso ustedes pueden tener un colegio católico que tiene a la mañana biología y aprenden Darwin. Y la maestra les enseña todo sobre Darwin y convencida de la tesis de Darwin por completo. A mediodía tienen religión con la monjita y la monjita les enseña la creación. Y el chico nunca se aviva de que es o esto o esto. Hay dos cosas que no son compatibles acá. Bueno, entonces, de alguna manera, tienen que ustedes integrar la cosmovisión. No basta para ser católicos tener el programa nacional más misa. Eso no es suficiente. No basta con ser cristiano tener el programa nacional más ir a escuchar a mi pastor predicarme los sábados o los domingos. No basta. O sea, es una locura. Los que leyeron a Frank Sheed, Teología y Sensatez, es un libro fantástico, se lo recomiendo a cualquiera que quiera aprender lo que todo católico solía saber sobre teología o catecismo. Frank Sheed además de que tiene la mejor explicación de la Santísima Trinidad, o sea, de lo que se puede explicar del misterio, lo tiene muy bien explicado. Dice eso, dice, solemos, o sea, a nadie se le ocurriría de los modernos que niegan, o sea, que son relativistas, nunca se les ocurre saltar en un precipicio, porque la ley de la gravedad, relativista o no, no se animan a desafiarla. Sin embargo, ellos creen que, el mismo relativista cree que Frank Sheed, S-H-E-E-D, los mismos creen que las leyes, o sea, la antropología, el hombre mismo, la naturaleza del hombre, la ética y la moral no tienen reglas objetivas, y sí las tienen, porque el hombre está hecho de una cierta manera. Los 10 mandamientos no son prohibiciones, son un libro de instrucciones, es el manual ese que ustedes tienen en la guantera del auto, y cuando se fijan cómo mantengo al hombre, qué tengo que hacer para vivir, para que el auto funcione, van a ese manual. Bueno, Dios bajó de una montaña y nos dio 10 mandamientos. Este es tu manual. Así te hice yo. Toda la teología del cuerpo de Juan Pablo II se trata justamente de eso. Así somos, por lo tanto, así debemos actuar. Pero para comprender todas estas cosas, ¿no? Que la verdad es objetiva, descubrible, amable, que existe fuera de mí, que tengo que adecuar mi intelecto a ella, y que tiene un orden intrínseco, necesito estudiar, necesito las herramientas. Y esas herramientas, mis queridos padres, inescapablemente son el trivium y el quadrivium, las artes liberales. El trivium y el quadrivium, desde toda la antigüedad, el hombre, desde los griegos en realidad, que son los primeros en considerar al hombre como un ser libre, que el griego era la primer raza, por así decirlo, la primer población contemplativa, que a través de los mitos pudo reconstruir lo que le quedó al hombre después de la Torre de Babel y del diluvio, de esa memoria del Dios que había creado al hombre. Y estos contemplativos, poetas ellos, entendieron que la expresión es a través de la palabra. Y la palabra tiene 3 artes o hábitos que tenemos que dominar muy bien: la gramática, la lógica y la retórica. Y después, esas son las que me dan las herramientas para entender la otra parte, que es la materia, que la describo con 4 propiedades: cantidad en la aritmética, magnitud en la geometría
cantidad, o sea, cantidad, magnitud y tiempo en la música, cantidad, magnitud, tiempo y espacio ¿eh? En la astronomía. O sea, Dios creó todo con peso, límite, medida, tamaño, etc. Entonces, ese es el quadrivium, esas cuatro: aritmética, geometría, astronomía y música. Entonces, esas cuatro artes me hacen comprender la materia y las explico con las tres artes, o sea, usando las tres artes de la palabra. Con eso las comunico. Por eso el idioma griego llegó a la perfección de la que llegó. Y por eso Cristo, recién cuando vienen los griegos a visitarlo, dice: por fin ha llegado, o ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre podrá revelarse. Esas son palabras interesantes en uno de los evangelios. Fíjense que los apóstoles dicen: han venido unos griegos a visitarte. Y el logos, o la palabra, sin la cual nada fue creado, y con la cual todo fue creado, dice: por fin, ahora ha llegado el momento de que que el Hijo del Hombre pueda revelarse, o pueda, de alguna manera, explicarse. Porque los griegos son los que dan lugar a esa filosofía, que en la tradición católica es la asistente, o es la que provee el lenguaje para la teología. En la última, la ciencia, porque entonces nosotros, en la educación bien comprendida, yo tengo una pirámide, ¿sí? Arriba de la pirámide tengo la teología. La teología no pertenece a la edad que ustedes hacen el homeschooling, pertenece a la facultad, más adelante. Pero se puede hacer una preteología. Lo que ustedes tienen que hacer, recuerden, su función de maestros no es dar información o ustedes no forman, sino que remueven obstáculos. Con lo cual, si ustedes han hecho el trabajo bien, el chico no debería tener obstáculos para comprender ese lenguaje teológico. Ese lenguaje teológico, como está arriba en la pirámide, es lo que limita todo lo demás. Debajo de él está la metafísica y la física, esa es la filosofía. Lo que habla la descripción de la materia y de los principios del ser de la materia, la metafísica. Por debajo de ellos están las 7 artes que tradicionalmente que se necesitan, que ya son artes, no ciencias, que se necesitan para poder entender la filosofía, o sea, para poder filosofar. Si ustedes leen a Aristóteles y a los grandes, decían: ¿quién es el más capacitado para gobernar? Fíjense lo que pensaba un griego de un filósofo. ¿Qué es lo que ustedes quieren hacer de sus hijos? Pequeños filósofos o chicos que no le hagan asco a eso, sino que al revés. Un gran ingeniero debe ser un gran filósofo, porque si no, o un gran científico tiene que ser un gran filósofo. Cuando ustedes leen sobre, no sé, Pasteur, son los grandes científicos del pasado, Lejeune, eran todos educados en las artes liberales. Eran gente que había leído su historia, su literatura, y había leído los grandes libros y los libros clásicos. Porque si no, nunca hubieran podido hacer el bien con la ciencia. Entonces, yo debo formarme para poder justamente transmitir este orden a mis hijos. Entonces no es simplemente los saco del colegio y agarro manuales de acá de allá, qué sé yo, qué me dice esta, qué me dice aquello, cuál es el sistema, qué es mejor, qué sé yo. En historia les tiro este y este y este y este manual porque son todos de gente del palo, típico, nos encanta, son católicos tradicionalistas o del palo o piensan como yo. Eso está bien, pero tiene que haber un orden. Cuando ustedes tiran literatura y cuando ustedes tiran historia, lo que están haciendo están dándoles un campo de acción del actuar humano. La función de esos libros es enseñar, como el chico es muy joven, no tiene experiencia. Se cumple lo que dice Aristóteles, es al reverendo botón enseñarle a un chico política o ética, porque como no tienen experiencia, no te van a entender. Porque vos le estás hablando al chico que no está formado, que se trata de la felicidad del hombre y de descubrir cuál es la felicidad del hombre. Y vos le vas a decir: la política es la actividad más alta para la felicidad del hombre, decía Aristóteles. Obviamente la política entendía como la entendía él, ¿no? No como se entiende hoy en día. La teología, bueno, el chico te va a decir: ¿qué cosa? No, olvídate, mamá. Entonces, bueno, cuando ustedes le dan historia y literatura, lo que están haciendo, le están dando la experiencia de vida de otros eximios autores. Busquen los mejores autores, no porque son del palo, sino porque son los que mejor han explicado lo que ustedes quieren transmitir.
existe también, aquello, o sea, en la retórica ustedes tienen que saber que tienen, ¿no? Cómo dicen las cosas y el zumos o la gravitas, el peso del autor que quiere, que les está explicando las cosas, ¿no? Entonces, es evidente que si yo leo las poesías de un eximio poeta, voy a decir, che, estas poesías deben ser buenas. Y si yo no las entiendo, no digo es un tarado, digo, la verdad que yo no estoy entendiendo, pero dicen que este es un gran poeta, entonces me tengo que esforzar y entenderlas, ¿no? Entonces, con esa actitud humilde, ustedes leen los buenos y grandes libros y a partir de ahí les hacen las buenas y grandes preguntas, que son las mismas preguntas que se hacen ustedes. Pero que ustedes que están a este nivel, porque tienen experiencia de vida, y sus hijos que están a este nivel, ustedes están más alto en la montaña, los pueden guiar para que ellos se paren sobre sus hombros y vean, lleguen tan alto como ustedes o más alto que ustedes en la montaña. Esa es su función de padres. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo llevamos hasta acá? ¿Qué hora es? 20:37. Ah, bueno, llevo un poquito menos de una hora. Bueno, estoy impresionado, he logrado. Bueno, les quiero dar entonces, a ver, yo prefiero hacerlo en otra charla, pero es un anticipo, ¿no? De todo esto que yo les dije, o sea, queda claro lo siguiente. Yo les dije que les iba a decir algo, luego se los dije, ahora les voy a decir lo que les dije. Les dije que la distinción entre hacer homeschooling, unschooling o escolaridad es una distinción accidental, pero que tiene un elemento muy fundamental que es la paternidad. Pero que si ustedes no tienen un orden, el orden adecuado, y no, ustedes podrían hacer tanto daño en casa como se hace en el colegio si ustedes enseñasen mal o enseñan lo mismo que enseñan en el colegio y se lo creen. Por ejemplo, si ustedes enseñasen ideología de género en casa, el que sean padre y madre es peor, porque ustedes tienen mucho más autoridad que el del colegio. Su hijo les va a creer y es mucho peor. Entonces, no es suficiente. Entonces tiene que poner contenido, y el contenido es para llegar a la santidad, a conocer, amar y servir a Dios. Entonces eso tiene un orden, las ciencias están ordenadas y tiene un orden de procedimiento. Les hago una brevísimo excursus a qué se debe dar cuándo, en qué modalidad. Bueno, Dorothy Sayers, una gran, en un ensayo que se llama Las herramientas perdidas del aprendizaje, está en inglés, yo lo hice traducir, tengo una muy buena traducción. Creo que se la di a Beatriz para que la ponga en el Drive, así que está en el Drive, si no me equivoco, una traducción al castellano de The Lost Tools of Learning, las herramientas perdidas del aprendizaje, y habla de edad gramatical, de los más pequeñines, lógica y retórica. Yo a eso le agregaría la edad poética. Quiero hablarles ahora del conocimiento simbólico, la liturgia y el conocimiento poético, muy brevemente. Los que vieron mi conferencia esa larguísima que les di en Jauja, en Mendoza, más o menos escucharon con la idea del principito lo que es el conocimiento simbólico y poético. Quiero enfatizar un poquito para que entiendan qué es lo que nos ha pasado, por lo cual ustedes están haciendo homeschooling y qué es lo que tenemos que recuperar, ¿no? Pero las edades esas que dice Dorothy Sayers de gramatical, lógica y retórica son porque no es que el chico cambia tanto, sino como que lo que más fácil le viene a un chico de 0 a 6 años es el aprendizaje de idiomas. Esa es la edad donde ellos aprenden a hablar como ustedes. Ustedes les enseñan a sus bebés sin manual, sin el capeluz, sin silabicar, sin hacer nada, le enseñan a hablar. ¡Oh, milagro! Maravilloso. Un chiquito de 3 años, el otro día Rodrigo Álvarez nos posteó un romance recitado por Luisito que tiene 3 años, que es para poner una botellita y llevárselo a su mesa de luz. Es una cosa fantástica. Bueno, ¿cómo puede ser que un chico pueda hacer eso? Porque lo hacen naturalmente, esa es la edad en que lo hacen, esa es la edad en que imitan, todo lo copian, cantan bien, hablan bien, o sea, todo lo hacen y regularizan. Ellos después empiezan a ejercitar su cabecita y empiezan a entender ciertas conexiones, a hacer inferencias y regularizan el idioma. Bueno, hasta más o menos sexto grado es una edad gramatical, donde el chico debe, en esa edad ustedes le deben enseñar a aprender los idiomas, la base de todo, o sea, la gramática de todo, de la matemática, o sea, cómo funcionan, ¿no? Los números, las cosas, pero sean con cosas concretas. Yo recomiendo Matemática de Singapur. Hay una nueva que se llama Smartick, que parece que está buenísima de matemática, lo pueden chequear, creo que está en inglés, pero parece ser muy buena. Smartick está hecho por gente de MIT
y unos españoles que fueron a MIT, me parece. Pero tienen que hacer los principios gramaticales, o sea, los ladrillitos de cada área de maestría que van a tener que manejar en su vida. La lengua, la cantidad o matemática, que es lo más fácil viene, todavía no hacen geometría porque es un poquito más difícil. Las ciencias naturales de alguna manera tienen que adquirir por lo menos los nombres, clasificar, etcétera. Y en lo que es social, o sea, la Biblia y los primeros grandes mitos y cuentos. Porque son las grandes historias las que los van a formar como seres humanos en su tradición. Entonces tenemos la edad gramatical donde aprenden a repetir, a clasificar, esas son las habilidades. O a narrar, ahí Charlotte Mason para mí es excelente. Luego la edad lógica o analítica, que es la adolescencia, donde el chico empieza a rechazar, a cuestionarlo y a cuestionar. Esa energía cuestionadora ustedes la tienen que canalizar hacia un orden de pensamiento. Entonces le empiezan a enseñar a inferir, a deducir, etc. Esto quiere decir que si yo le cuento una fábula a un chico de primer grado, voy a querer que me la repita de memoria, digamos. Si le cuento la fábula a un chico de séptimo para arriba, voy a querer que infiera el aprendizaje o qué es lo que me quiere decir el autor, por qué me lo dice, etcétera, etcétera. Le voy a pedir un trabajo escrito diferente al que le pido al más chiquitito. Y si se lo hago hacer a un chico de quinto año de secundaria, o como yo lo llamo, del duodécimo año de educación, le voy a pedir que esa fábula me la transponga como hacen con Shakespeare en el teatro a una época moderna, a un guión de cine, y que me lo haga con belleza y con retórica, me convenza a mí. Un poco como el mito del Minotauro, lo contaban los griegos, lo vuelve a recontar Cortázar de manera perversa, pero eximia en el lenguaje. Retóricamente eximia, pero perversa. Bueno, en Los Reyes de Cortázar, por ejemplo, es recontar el mito del Minotauro, pero darlo vuelta sobre su cabeza. Eso es un ejercicio que yo puedo hacer los chicos mayores, porque están preparados con su cabeza para ponerle las preguntas grandes frente a ellos y hacerlos juzgar bien la realidad. Bien, ¿cuál es la realidad? Yo tengo acá un escrito que no es mío, pero que me gustaría darles alguna vez un excelente, es excelente, me gustaría, si no leérselos, darles una charla sobre esto, que realmente es imperdible. Que nosotros sabemos que la iglesia, o sea, todo lo que yo les dije es apuntado a conocer a Dios, ¿no? Y la relación del hombre con Dios, que exige una liturgia. Y la iglesia vive de la Eucaristía, ¿no? Sacrosanctum Concilium dice, la liturgia es la cumbre a la cual tiende la actividad de la iglesia y al mismo tiempo la fuente donde emana toda su fuerza. Sin embargo, aunque la vitalidad de la iglesia siempre ha dependido del grado de participación activa, consciente y fructífera de sus miembros en el misterio del culto, esa formulación nos ayuda mucho. Pío X lo vuelve a enfatizar, y si esa es la fuente primera y coronación de toda actividad en la iglesia, y es una verdad fundamental en nuestra vida, de ahí sale toda la gracia divina, eso es lo que nos debería guiar. Y hoy, ¿qué es lo que vemos? Un enorme desconocimiento y una enorme mala praxis, si quieren, que explica la falta de frutos perdurables, no solo en lo pastoral, sino el marchitamiento de la vitalidad del ser, de la cultura moderna. Entonces, si nosotros lo consideramos, decimos, la educación no está viviendo la liturgia. Y ahora ustedes acuérdense que la definición de liturgia es el culto que le rinde la comunidad a Dios. Por eso que ojo con esta tentación en el homeschooling. No somos átomos, no nos salvamos solos. Estoy seguro que ninguno de ustedes cree eso, sino que ustedes, el ideal es que ustedes sean un foco de luz para el resto de la comunidad. O sea que el culto que rinde la comunidad a Dios es esa liturgia. Y debe ser lo mejor lo que le damos. Y los chicos tienen que participar de eso de alguna manera para que realmente todo lo que estudiaron sea para eso. Los que leyeron John Senior, La restauración de la cultura cristiana, John Senior dice,
en realidad todo lo que aprendemos, todos los oficios, todo lo que hacemos, toda la ropa que cosemos, todo es para agregarle algo bello a la misa, para poder realmente rendirle culto a Dios. Porque a eso nos vamos a dedicar en la eternidad. Entonces, la razón profunda de la crisis tiene que ver con la falta de unidad entre la cultura, la liturgia y la educación también. No, porque fíjense que han habido eximias universidades, excelentes profesores. Yo les he dicho los principios de una excelente educación. Sin embargo, es muy difícil hoy en día educar bien a los chicos. ¿Por qué? Y bueno, porque nos falta esa gracia que viene del culto bien celebrado. Y acá no estoy refiriéndome a una, ¿cómo se llama? Eh, a un rito por encima de otro. Me estoy diciendo bien celebrado. Que la teología de los símbolos, que lo que se dice y lo que se hace y el signo que se usa represente lo que esas palabras, o signifique lo que esas palabras realmente, la realidad que está ocurriendo ahí. Esa es la excelencia en la praxis. Entonces, yo lo que propongo, y se los voy a dar más adelante porque ahora los voy a aburrir demasiado, ya esto ya pasó la hora, que pensemos, que piensen ustedes, ¿cómo puedo educar a mis hijos para retornar a las fuentes, retornar a las fuentes, retornar a las fuentes? Entonces, la Biblia, la fuente principal, los grandes mitos e historias que recuerdan esa Biblia de una manera ofuscada, pero que son semina verbi. Las semina verbi son las semillas del verbo, las cosas paganas o anteriores a Cristo que apuntan a Cristo, y que la historia es precrística, encarnación postcrística, ahora es apocalíptica. Entonces, un poco con esa visión centrada, todo lo que yo enseño, todo lo que hago en casa, incluso la matemática, todo que apunte a ver ese orden que Dios ha puesto en las cosas. Y una última warning, una última distinción que es importante decirles es, así como existe la tentación de que hacer el colegio en casa, que es lo mismo que el colegio que hago en el colegio, hacerlo en casa, y eso no es lo adecuado, también existe la tentación de usar las artes liberales para formarme y tornarlas en artes